No era soltera, ni infeliz, ni estaba buscando algo, pero cayó con él. Y no fue por su físico, fue por algo mucho más oscuro, más psicológico, algo que incluso Schopenhauer predijo, y que hoy ningún hombre se atreve a decir en voz alta. ¿Quieres saber por qué las mujeres casadas son, en muchos casos, las más fáciles de seducir? Prepárate. Este vídeo no es para débiles de mente. Es para hombres que quieren entender la verdad que nadie te enseña. Ni en la escuela, ni en casa, ni en YouTube. 1. La paradoja de la mujer felizmente casada. Hay algo que la mayoría de los hombres no entiende. Y es esto. Una mujer casada no es más difícil. A veces, es más accesible. Pero no porque le falte amor, sino porque le falta fuego. Sí, tiene lo que se supone que toda mujer debe querer. Una pareja estable. Un hogar. Quizá hijos. Una rutina segura. Desde fuera, lo tiene todo. Y es ahí donde muchos hombres se equivocan. Piensan, ya está completa. No necesita nada. Pero no entienden lo más importante. No es lo que necesita. Es lo que ya no siente. Porque cuando una mujer tiene lo correcto, lo que la sociedad aprueba, lo que sus amigas le aplauden, lo que su madre soñaba para ella, entonces, en su interior, algo empieza a apagarse. Una parte de su esencia, la parte salvaje, libre, emocional, empieza a marchitarse lentamente. Y no lo dice, no lo muestra, pero lo siente cada vez que se mira al espejo y ve a una mujer que dejó de ser deseada por lo que es. Y empezó a ser valorada solo por lo que cumple. Y es ahí, en ese punto silencioso, donde nace el deseo más peligroso. El deseo por lo prohibido. Lo que no puede tener. Lo que no debería mirar. Lo que, si alguien lo supiera, la haría perder todo. Y justo en ese vacío aparece él. No el más guapo. No el más joven. No el más exitoso. Sino el hombre que la mira distinto. El que no la persigue como los demás. El que no le ruega. El que no necesita su atención, pero la tiene. El que la observa no como una mujer casada, sino como un ser humano que aún puede arder. Ese hombre, hermano, no dice mucho, pero su presencia habla más fuerte que 1000 halagos. No la halaga por su vestido. La desarma con una mirada. No la invita con palabras vacías. La provoca con silencio, con distancia, con una seguridad que le grita sin decirlo. No necesito nada de ti, pero si vienes, sabrás lo que es ser deseada de verdad. Y entonces, algo en ella se quiebra. No es que quiera engañar a su marido. No es que no lo quiera. Es que extraña sentirse viva. Extraña sentir mariposas. El peligro. La adrenalina. La sensación de no tener el control. Y ese hombre se convierte en eso. En la grieta por donde entra la luz. Y también la oscuridad. Porque, en su interior, ella se siente atrapada entre dos mundos. Uno donde lo tiene todo, y no siente nada. Y otro donde lo puede perder todo, pero siente todo. Y tú, que entraste sin buscar nada, te conviertes en su escape emocional. En el botón que despierta lo que su rutina anestesió. Pero cuidado. No se trata de seducirla. Se trata de entender por qué ella puede caer. Y detener el temple para no convertirte tú en el que cae. Porque esa paradoja es real. Mientras más perfecta parece su vida, más hambre puede tener su alma. Arthur Schopenhauer no creía en finales felices. Para él, el deseo humano no era un puente hacia la satisfacción. Era una cárcel que solo ofrecía una salida, liberarse. Y eso, hermano, explica por qué una mujer casada, que aparentemente lo tiene todo, a veces es la que más rápido cruza los límites. Porque su deseo ya no busca lo que falta. Busca lo que está prohibido. Lo que la haga sentir que aún es dueña de sí misma. Aunque sea por una noche. Schopenhauer lo llamaba el velo de la ilusión. Esa fantasía que creamos para no ver lo que realmente somos. Seres incompletos,
eternamente deseantes, eternamente frustrados. Y eso aplica también a ella. Esa mujer que se viste de esposa ejemplar, madre dedicada y mujer madura. Pero que en la soledad de su baño, con la puerta cerrada y el maquillaje a medias, se pregunta en silencio: ¿esto es todo? Tiene un esposo que la respeta, una casa ordenada, hijos que le dicen mamá con ternura, un círculo de amigas que la envidian. Y sin embargo, algo dentro de ella quiere romperlo todo. No por odio, no por maldad, sino porque está atrapada en lo perfecto. Y en lo perfecto no hay deseo. Porque el deseo no nace de la estabilidad. Nace del conflicto, del misterio, del peligro. Y en ese terreno fértil aparece él. Un hombre que no se presenta como héroe, que no se desespera por hacerla reír, que no intenta impresionarla con logros ni frases ensayadas. No le pregunta si es feliz. No le ofrece consuelo. Solo la mira. Pero no es una mirada común. Es una mirada que atraviesa el tiempo. Una mirada que le dice, sin palabras: yo ya te conocía. Desde antes de que firmaras ese papel. Desde antes de que te convencieras de que eras feliz. Y entonces ella siente algo que no puede explicar. Como si en ese instante alguien la hubiese tocado en un lugar donde nadie llega. Un lugar que su marido jamás supo leer. Que sus amigas jamás intuyeron. Que incluso ella había olvidado. Y ahí, hermano, es donde Schopenhauer tenía razón. El deseo es sufrimiento. Pero el sufrimiento la hace sentir viva otra vez. Por eso ese hombre silencioso, indiferente, seguro, se vuelve adictivo. No porque le ofrezca un futuro, sino porque le recuerda quién era antes de que se volviera solo un rol. Antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de ser la mujer ideal. Y ahí, en ese eco del deseo que se niega a morir, empieza a escribirse una historia que no siempre termina bien, pero que ella jamás podrá borrar. Porque en el fondo, no fue él quien la sedujo. Fue su propio deseo envenenado. El que usó su cuerpo como excusa para romper la jaula. 3. El lenguaje no verbal de la mujer casada. ¿Te ha pasado esto? Estás en una reunión cualquiera. Una cena de amigos. Un cumpleaños. Una conferencia. No ibas con expectativas, solo con presencia. Con ese aire estoico de quien ya no necesita perseguir para ser notado. Y de repente, ella entra. No sola. Del brazo de su esposo. Con esa sonrisa diplomática, casi automática. Con la elegancia ensayada de quien ya aprendió a jugar el papel de mujer felizmente casada. Pero algo pasa. Te mira. Solo por medio segundo. No fue descarado. No fue obvio. Fue quirúrgico. Y tú lo sientes. No fue una mirada de deseo sexual. No fue de admiración superficial. Fue otra cosa. Fue esa mirada que dice sin palabras: tú podrías arruinarme. Ese tipo de mirada, hermano, es la que solo lanza una mujer que ya imaginó la escena. Que, en algún rincón oscuro de su mente, ya escribió el guión de lo prohibido. No sabe por qué. No sabe de dónde viene. Pero en ti vio algo que la sacude. Tal vez fue tu silencio. Tu mirada firme. Tu presencia tranquila entre tanto ruido social. El hecho de que tú fuiste el único que no la miró como mujer casada, sino como mujer. Punto. Y ahí, en ese cruce sutil de miradas, nace una energía poderosa. Una tensión que solo dos personas sienten, aunque estén rodeados de muchos. ¿La tocaste? No. ¿La besaste? Tampoco. ¿La miraste como si supieras algo que nadie más ve? Sí. Y eso lo cambia todo. Esa noche, ella se va a dormir al lado de su esposo. Lo abraza. Lo escucha hablar del trabajo, del tráfico, del mundo. Pero en su mente está tu rostro, tu silencio. Esa imagen fugaz, como un fantasma que se cuela en su rutina perfecta. ¿Te va a escribir? No. ¿Va a confesarte algo? Tampoco. Pero la semilla está plantada.
Y tú lo sabes. Porque el poder no está en lo que haces. Está en lo que despiertas. Esa mirada, hermano, es una invitación silenciosa. Es una rendija en la muralla de lo correcto. Una grieta en su castillo de moralidad. Y si tú sabes leer ese lenguaje, el que no se dice, el que no se publica, el que no se ve, entonces entiendes una verdad muy cruda. Las mujeres casadas no son las más inaccesibles. A veces, son las más sedientas de conexión emocional real. Y tú, sin decir una palabra, sin moverte un centímetro, ya creaste un recuerdo que va a vivir en su mente por años. Porque cuando un hombre tiene el poder de ser deseado sin tocar, de ser recordado sin hablar, de desestabilizar sin buscarlo, se convierte en el peligro más silencioso. Y toda mujer, en el fondo, recuerda al hombre que pudo haberlo tenido todo con ella. Pero no lo pidió. Solo lo insinuó. Y eso, hermano, eso es una forma de dominio que muy pocos hombres llegan a entender. 4. ¿Por qué ellas caen más rápido? Muchos hombres se equivocan. Creen que una mujer casada cae porque busca sexo. Porque se aburrió. Porque está caliente. Y no. No es eso. Ella no quiere tu cuerpo. Quiere descanso. Quiere un espacio donde pueda exhalar sin que le pidan nada. Donde no tenga que ser la madre paciente. La esposa ejemplar. La mujer que siempre sonríe, siempre escucha, siempre da. Ella ya dio todo. Ya cuidó a todos. Pero nadie se ha detenido a preguntarle: ¿y tú, cómo estás? Entonces aparece ese hombre. Tú, quizás, que no la juzgas, que no le exiges, que no le dices deberías o no deberías. Solo la escuchas, como si cada palabra suya fuera un susurro de algo sagrado. Y ahí, hermano, empieza todo. Porque cuando una mujer siente que puede ser ella misma sin miedo, sin tener que actuar, sin tener que justificar que está cansada, que está vacía, que a veces quiere huir de todo, se empieza a rendir emocionalmente. Y cuando su emoción se rinde, su cuerpo le sigue. No porque busque un amante, no porque quiera engañar, sino porque tú te convertiste en su única verdad emocional. Tú fuiste el primer hombre, en años, que no la vio como una etiqueta. No como madre. No como esposa. La viste como mujer. Y punto. Y eso es adictivo. Porque ella no está huyendo de su esposo. Está huyendo de sí misma. De la versión de ella que tuvo que construir para encajar, para sostener una familia, para cumplir con todo. Pero en ti, ve un refugio. Un lugar donde puede reír sin culpa. Hablar sin medir. Sentir sin pedir permiso. Y tú, sin prometer nada, sin presionar, la haces recordar quién era antes de todo eso. Antes del matrimonio. Antes de los hijos. Antes de la rutina que la devoró. La hace sentir deseada, no por lo que hace, sino por lo que es. Y eso es más erótico que cualquier cuerpo desnudo. Por eso caen más rápido. No porque quieran, sino porque ya se fueron emocionalmente mucho antes. Tú no las robas. Tú las despiertas. Eres el reflejo de lo que fueron. Y la prueba viviente de lo que aún podrían ser. Y eso, hermano, es más peligroso que 1000 caricias. Porque mientras tú solo ves una conversación casual, ella ya está soñando con escapar contigo. Aunque nunca lo diga. Aunque nunca lo haga. Ya lo sintió. Y eso, ya cambió todo. 5. Pero, ¿vale la pena? Giro reflexivo. ¿Puedes seducirla? Sí. Puedes tenerla entre tus brazos, desnuda, temblando, confesándote cosas que ni a su esposo le diría. Probablemente también. Pero la pregunta verdadera no es si puedes. Es si deberías. Porque una mujer casada no te pertenece. No viene a ti por amor. No viene por futuro. Viene por escape. Viene por minutos de libertad en una vida que ya no le pertenece. Viene por esa sensación eléctrica de saberse viva, aunque sea solo por una tarde. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en eso. Un símbolo. Una droga. Una válvula de escape emocional.
Pero toda droga se termina. Y cuando lo hace, ella no llora, no suplica, no pelea por ti. Regresa a su mundo, a su esposo, a sus hijos, a su calendario lleno de cumpleaños, compromisos y silencios compartidos. ¿Y tú? Tú te quedas mirando el techo de tu cuarto, esperando un mensaje que no llega, repasando cada beso como si escondiera un código secreto. Te quedas con el ego inflado, creyendo que te eligió a ti, cuando en realidad eligió lo que representabas. Porque no te amó, te necesitó. Y hay una diferencia brutal entre el amor y la necesidad. Tú fuiste su caos controlado, su fuego momentáneo, el abismo que se permitió mirar, sabiendo que no podía saltar del todo. Y sí, puede que lo hayas disfrutado. Puede que cada encuentro haya sido intenso, salvaje, inolvidable. Pero al final, hermano, ¿qué te dejó? ¿Una historia para presumirle a tus amigos? ¿Una herida que no sabes explicar? ¿O la sensación de que diste más de lo que recibiste? Porque detrás de la fantasía de seducir a la mujer casada, hay un vacío. Y ese vacío, tarde o temprano, se convierte en culpa, apego o soledad. Porque ella no arriesgará su mundo por ti. Pero tú, sin darte cuenta, podrías estar arriesgando el tuyo por alguien que solo te usó como espejo, para recordar que todavía es deseada. Así que piensa, antes de entrar en su mundo, pregúntate, ¿estoy preparado para ser su secreto y no su elección? Porque si no lo estás, no te metas. Porque hay cosas que encienden rápido, pero te dejan quemado por dentro mucho después de que el fuego se apaga. Schopenhauer tenía razón. El deseo es más fuerte cuando es prohibido, pero también más destructivo. Seducir a una mujer casada no es difícil. Difícil es no caer tú también en su juego. Porque ella puede olvidarte, volver con su marido, dormir tranquila. Pero tú podrías quedarte recordando a la mujer que te hizo sentir todo. Y no te dejó nada. ¿Alguna vez te pasó? ¿Fuiste el hombre prohibido? ¿O caíste por una mujer casada creyendo que te amaba de verdad? Déjalo en los comentarios. Comparte este vídeo con un hermano que esté por cometer ese error. O que ya lo hizo y aún no lo entiende. Y si estás construyendo una masculinidad fuerte, libre, emocionalmente estoica, suscríbete. Aquí no jugamos a lo correcto. Jugamos a la verdad.